Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Preguntas Mayores a través de Campus TV. En esta ocasión vamos a conocer más aspectos y detalles de cuáles son los derechos de las personas mayores cuando acuden, por ejemplo, a un CESFAM, a un consultorio, y sus inquietudes respecto a este tipo de atención. Y para hablar sobre este tema y aclarar estas dudas, nos acompaña en este capítulo Alejandro Poblete, él es académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, quien además trabaja en un CESFAM acá en la capital regional. Alejandro, bienvenido. Hola, buenas tardes, Renato. Un gusto nuevamente de poder estar con ustedes y feliz de responder a las preguntas de nuestros adultos mayores y también feliz de poder compartir el trabajo que nosotros hacemos dentro de atención primaria, que está destinado, si bien a todo el público, tenemos una atención preferente a nuestros adultos mayores. Perfecto, sin duda un tema sumamente importante en la salud primaria. Usted trabaja en esta área y hay muchas preguntas que las personas mayores quieren conocer. Lo invito a conocer la primera pregunta, pero más que con el tema propiamente tal de la salud primaria, es una pregunta que muchas personas mayores en general se hacen con la vacuna. Hemos visto y hemos conversado en otros capítulos de preguntas mayores sobre esto, pero es importante recalcar algunos conceptos que importante destacarlos después de esta pregunta que hace la persona. Lo invito a revisarla y luego la contestamos. Veamos. Para mí las vacunas no son tan importantes para la tercera edad, porque hay muchas personas que se han muerto y se han puesto la vacuna. Bueno, ahí estaba esta pregunta, ella con aseverando algo respecto a las vacunas. Hay tantos mitos respecto a este tema. Alejandro, cuéntenos, ¿qué le podemos decir a esta persona que dice que esta vacuna incluso lleva a la muerte? Palabras bastante drásticas y duras respecto a la vacunación. ¿Qué le podemos decir para empezar y hablar en este programa sobre estos temas con las personas mayores? Bueno, ¿qué le podemos decir? Difícil pregunta. Más que nada afirmar la tranquilidad de las vacunas. Las vacunas están aprobadas por el Instituto de Salud Pública en Chile. Y más que eso, compartir la experiencia que hemos tenido dentro de los CESFAM. ¿Ya? O sea, yo me vacuné. Fui uno de los primeros en vacunarme. ¿Ya? De hecho, no estoy muy lejos de ser adulto mayor. Y indudablemente que los miedos y las dudas frente a una vacuna que no se ha aprobado en otras comunidades, recordemos que esta es una enfermedad nueva, que es una vacuna nueva, ¿ya? Pero también tenemos que confiar en las autoridades que han aprobado esta vacuna. Los miedos siempre existen, ¿ya? Es natural frente a algo nuevo, ¿ya? Pero a estas alturas ya podemos asegurar que la vacuna es efectiva y que lo más importante para protegernos frente a esta enfermedad es poder vacunarnos. Los miedos siempre van a estar, tranquilizar a nuestros adultos mayores, que siempre estamos atentos a cualquier reacción adversa o cualquier inconveniente que puedan tener frente a esta vacuna, y que hasta el momento ya han sido vacunadas una gran cantidad de personas, y no hemos tenido, afortunadamente, una mortalidad dentro de los adultos mayores. Al contrario, ha disminuido la cantidad de pacientes adultos mayores que han ingresado a los servicios de urgencia hospitalario. Por lo tanto, es una forma clara y efectiva de saber que esta vacuna es segura. Por lo tanto, yo invito a los adultos mayores que todavía no se atreven a vacunarse, a realizarlo. Es cierto que los medios de comunicación, sobre todo la televisión y otros medios digitales, nos han informado acerca de posibles inconvenientes frente a eventos puntuales dentro de la vacunación, pero tenemos que tener claro, son eventos puntuales que no son generalizables a todo el resto de la población. Así que llamar a nuestros adultos mayores a que se vacunen, que estamos disponibles, ¿ya? Que nuestro personal está preparado para enfrentar cualquier evento adverso y que nos vamos a recibir siempre con las manos abiertas a todos los adultos mayores, sobre todo a aquellos que tenemos el privilegio de trabajar en la atención primaria.
es decir, estamos en contacto directo con nuestra población. Perfecto. Ahora, bueno, usted trabaja en un CESFAM, vive día a día, ¿no es cierto?, la realidad de lo que ocurrió también principalmente con la pandemia. Y en general, ¿cuál es la percepción de las personas mayores respecto a la vacunación? ¿Sigue habiendo miedo? ¿Hay muchas dudas? ¿O la gente poco a poco ya empieza a atreverse a aceptar esta vacuna y bueno, y dar el paso de vacunarse? Entendemos que gran parte de la población ya lo ha hecho, pero ¿qué es lo que perciben ustedes del trabajo que realizan allí en estos lugares? A ver, yo te hablo de la experiencia personal que pasa en los centros de salud. He tenido el privilegio de trabajar en varios centros de salud y he sido director de algunos centros de salud de la comuna de Talca. Y indudablemente que el miedo existe, el miedo está, pero podemos asegurar a la población que contamos con medidas costo efectivas muy eficientes para poder atenderlo en todo momento. El miedo, ¿ya? Hay que superarlo en conjunto, entre la población y los centros de salud, porque para nosotros también es algo nuevo, ¿ya? Abarcar una población, un proceso de vacunación tan extenso, también es algo nuevo para nosotros, también nos enfrentamos a dudas y temores que hemos ido disipando durante el tiempo. Al principio me recuerdo cuando empezamos la campaña de vacunación, existía mucho temor de qué pasaba con las personas que se iban a vacunar. Tuvimos al principio un flujo muy lento de adultos mayores hacia los centros de vacunación, pero poco a poco esto fue, afortunadamente, fue retrocediendo y cada vez más adultos mayores confiaban en la efectividad de la vacuna y en la efectividad de la red sanitaria que nosotros tenemos. ¿Ya? Recordemos que Chile tiene una extensa tradición con respecto a salud pública y esto se transmite de generación en generación y nuestros adultos afortunadamente están conscientes de que la mejor forma, no la única, esto hay que aclarar, ¿ya? Que el estar vacunado no significa que yo voy a dejar las medidas de protección a un lado. A lo mejor falló en un primer momento de comunicar que estando vacunados podríamos pensar que estamos libres de contraer la enfermedad. No, eso hay que aclararlo dentro de la comunidad, que la vacuna es un método de protección específica que disminuye la probabilidad de contraer la enfermedad y de tener consecuencias más graves si yo la contraigo. Esa es la importancia de la vacuna. Indudablemente que se ha visto que personas que no han sido inoculadas o vacunadas han llegado a eventos de mortalidad porque precisamente no tienen una memoria inmunológica que nos defienda contra este virus. ¿Ya? Por lo tanto, es importante un llamado a vacunarse. ¿Ya? La población de adultos mayores, afortunadamente, ha ido tomando conciencia y fueron los primeros en tomar conciencia de que la vacuna era esencial para poder mantener una vida activa. ¿Ya? Y que junto con las medidas de protección universal, que todavía no podemos dejarlas de un lado, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, ya debemos mantenerlas hasta tener una población de tal manera de que tengamos un efecto rebaño, un efecto capullo dentro de la población de que impida lo más efectivamente la transmisión de persona a persona de este virus. Si estamos vacunados, nos protegemos y protegemos a las personas que están a nuestro lado. Perfecto. Importante entonces la aclaración, lo que dice usted respecto a la vacunación contra el COVID-19. Quiero llevarlo puntualmente al área que nos convoca y que tiene que ver con los derechos de las personas, en este caso de las personas mayores en la atención, principalmente la atención primaria y también en la salud. La gente muchas veces desconoce cuáles son sus derechos, porque ya lo voy a llevar a algunas preguntas, puntualmente a una pregunta con cierta crítica que hace una persona mayor respecto a lo que estamos conversando. Pero antes de conocer estas preguntas, ¿la gente conoce sus derechos? ¿Las personas mayores están al tanto de cuáles son sus derechos al momento de recibir una atención de salud? Desafortunadamente mucha gente no conoce los derechos a los cuales tiene acceso dentro de los centros de salud, ¿ya? Generalmente uno va a los centros de salud cuando tiene alguna afección o alguna patología o algún control, ¿ya? Pero también dentro de los centros de salud, ¿ya? También hay acciones promocionales preventivas
o exámenes preventivos a los cuales la comunidad tiene acceso, ¿ya? Es fundamental. No solamente hay que estar enfermo o sentirse enfermo para acudir a un centro de salud, sino que también tenemos métodos de pesquisa o tamizaje que van exclusivamente a personas sanas, ¿ya? Dentro de los derechos específicamente del adulto mayor, hay horas preferenciales para el adulto mayor, hay horarios preferenciales para el adulto mayor, ¿ya? Que pueden ser solicitados directamente cuando el paciente concurre al centro de salud. Por lo tanto, se les da prioridad dentro de los números de atención, ¿ya? También hay una ley muy importante que está publicada en todos los centros de salud y que rara vez los pacientes leen, que es la ley de deberes y derechos de los pacientes, en el cual nos indica que todo paciente que se atiende en un centro de salud debe ser llamado por su nombre, sus datos son confidenciales, su patología debe ser explicada en forma clara, de manera que todos ellos la puedan entender, y que tiene acceso a un arsenal de medicamentos garantizados dentro de los centros de salud, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante que esto lo conozcan los pacientes, de manera que lo puedan hacer exigible. Además, todos los funcionarios hemos sido capacitados dentro de la ley de deberes y derechos del paciente, de manera de llegar de una mejor forma a brindar nuestra atención, una atención humanizada, ¿ya? Que estamos en todo momento tratando de hacerla, especialmente en estos tiempos en que el acceso a los centros de salud está limitado por diversas medidas preventivas como son las cuarentenas, ¿ya? Por lo tanto, es importante que vean la ley de deberes y derechos, la lean en los centros de salud, pregunten si tienen alguna duda, para que todos los profesionales que trabajamos dentro de salud estamos llanos a recibir todas las preguntas, ¿ya? A pesar de que recibimos una gran cantidad de pacientes, nos damos el tiempo de explicar los derechos, los deberes, los medicamentos a los cuales tienen derecho, a los programas de alimentación complementaria que tiene derecho el adulto mayor, ¿ya? También desde el punto de vista del sistema respiratorio, también tenemos una sala aérea, ¿ya? Exclusiva para adultos y adultos mayores, en que son atendidos de forma preferente. Perfecto, deberes y derechos de las personas mayores. Qué importante lo que usted dice, sobre todo cuando hay mucha gente que nos está viendo y a veces no conoce este tema, y claro, no todo el mundo está al tanto de estos datos que son fundamentales, sobre todo en esa etapa de la vida. Lo voy a invitar ahora a una pequeña pausa, y a los televidentes también, porque al regreso tenemos preguntas, una pregunta bastante interesante también respecto de una persona mayor que nos entregó su video a nuestro canal y que es importante que la respondamos. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso acá en Preguntas Mayores. Ya estamos de regreso acá en Preguntas Mayores a través de Campus TV. Estamos conversando con Alejandro Poblete, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, conociendo los deberes, los derechos de las personas mayores en salud, en la atención sobre todo, que es hoy día fundamental, y por supuesto la atención primaria donde trabaja Alejandro, y que nos está entregando también información tan importante para ellos. Alejandro, bueno, estamos hablando de este tema bastante interesante. Lo invito a continuación a ver la siguiente pregunta que nos hace una televidente. Vamos a revisarla. Mi pregunta es, en mi caso al menos, ¿por qué el consultorio a las personas que somos discapacitadas no nos vienen a dejar los remedios a la casa? Ahí estaba la pregunta de esta persona que tiene discapacidad y que reclama que no recibe los medicamentos en su casa. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué debe hacer esta persona en general? Todas las personas mayores que también se pueden ver reflejadas con este tipo de situaciones. Ya, bueno, como siempre los adultos haciendo unas preguntas muy interesantes que les sirven a todo el mundo, ¿ya? A ver, aquí lo vamos a ver desde dos puntos de vista, ¿ya? Primero que nada decir que en nuestros centros de salud en la comuna de Talca tenemos atención prioritaria, sobre todo a los pacientes postrados y adultos mayores postrados, en los cuales se les brindan todas las atenciones necesarias y se va directamente a la casa,
¿ya? Por lo tanto, ellos están recibiendo continuamente sus medicamentos y control médico. ¿Ya? También, en cuanto a la discapacidad, también tenemos que entender que hay diferentes tipos de discapacidad. Por lo tanto, no necesariamente el paciente tiene que recurrir personalmente a los centros de salud a retirar sus medicamentos. Podrían hacerlo por algún pariente o por alguna persona cercana que lleve el carnet de control de crónico o el carnet de control de los centros de salud y va a ser dispensada su medicamento, ¿ya? En la forma continua en que ellos lo reciben. Pero tanto más importante que la recepción del medicamento también es el control de sus pacientes, ¿ya? Es importante saber y ver que estos pacientes retiran sus medicamentos y a la vez se les agenda una hora para control, ¿ya? Hemos estado prácticamente un año con pandemia y se han retrasado algunos controles cardiovasculares o algunos controles de pacientes crónicos, sobre todo los adultos mayores, ¿ya? Y es importante que en conjunto con la dispensación de los medicamentos se solicite una hora de evaluación. Y esa hora se está produciendo en los centros de salud. Por eso es importante que ellos se pudieran acercar a los centros de salud, ya se les orienta en cuanto a la cantidad de medicamentos que le quedan y se le agenda inmediatamente los exámenes correspondientes y el control médico correspondiente, de manera a tener una continuidad de la atención. Porque no solo basta con recibir la farmacología correspondiente, sino que también esa farmacología debe ser controlada y evaluada por los profesionales que atienden en diferentes en los centros de salud y atienden diferentes patologías. Por lo tanto, eso es sumamente importante, que en la medida que ellos puedan, ya se acerquen a los centros de salud para agendar su hora respectiva con el control y también su hora respectiva con los exámenes clínicos correspondientes, de manera de poder ir evaluando, ¿ya?, cómo ha sido la aceptación de este tratamiento y cómo ha sido hasta el momento la salud que ellos tienen, ¿ya? Eso es lo más importante, mantener el control de las enfermedades crónicas en nuestros usuarios, ¿ya? Y afortunadamente se nos han dado las facilidades para poder realizar este tipo de atenciones, ¿ya? Si no es en forma directa, también tenemos la opción de la telemedicina, ¿ya?, que si bien está sometida a la disposición de la tecnología de los adultos mayores, fíjense que prácticamente ya de a poco han ido utilizando los medios digitales de manera de poder hacer videollamadas o hacer controles rutinarios a través de la telemedicina, ¿ya?, a través directamente de ellos la utilizan o a través de algún pariente o algún hijo o algún cuidador que nos facilite la entrada a través de los medios digitales al control sanitario de estos pacientes. Perfecto. Importante entonces que todas estas personas que se ven reflejadas o que a lo mejor no les ha llegado estos medicamentos, tomen los contactos necesarios, también recurran a la familia, que es tan importante también para que los puedan asesorar, sobre todo ellos que a veces no pueden salir de sus hogares, sobre todo en tiempos de pandemia, y se les presentan situaciones como estas, que no les llegue el medicamento, y tener un acceso, un contacto más directo con los centros de salud. Bien. Renato, lo importante es que el centro de salud esté informado, ¿ya?, de las redes de apoyo que tiene este adulto mayor, ¿ya?, que pueden ser su familia, parientes, amigos, ¿ya?, en los cuales nosotros podamos obtener información de cómo está el paciente, si está recibiendo su medicamento o no, qué le hace falta. Por lo tanto, ese es el objetivo de la atención primaria de salud, acercarse a la población. Si bien la pandemia ha sido indudablemente un golpe duro a la salud mundial, nos ha ido acercando a pasos agigantados a la población. Es decir, se han establecido programas de atención, ¿ya?, hacia la comunidad, abiertos a la comunidad, que a lo mejor antes de la pandemia no estaban tan visualizados, ¿ya? Pero ahora tenemos equipos de terreno, tenemos equipos de entrega de medicamentos, tenemos equipos de toma de exámenes, ¿ya? Por lo tanto, poco a poco nos hemos ido acercando a la población, ¿ya? Y hay que tener claro que estos programas, si bien aparecieron ahora en el contexto de pandemia, lo más probable es que sigan, a pesar de que, en el caso de que esto se termine, ojalá Dios lo más pronto posible, ya van a seguir instaurados en la población, ¿ya?
¿Por qué? Porque partimos del concepto de que el centro de salud se acerca a la población. Es decir, los diferentes equipos de profesionales ya van directamente a trabajar en centros comunitarios o a trabajar directamente en los hogares de la población a través de visitas integrales que nosotros podemos realizar con nuestros pacientes. Por lo tanto, esto está para quedarse, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que dar a conocer estos programas y que poco a poco la población haga uso de estos programas, ¿ya? De manera de sacar la salud desde los centros de salud hacia la población, que ellos formen una parte activa de su salud, ¿ya? Exigiendo sus deberes y derechos, ¿ya? Tal como lo dice la ley. Nada más. Exacto, así es. Importante lo que usted dice, sobre todo con estos cambios que se van a, que ya llegan para quedarse después de lo que estamos viendo a nivel mundial con la pandemia. Para terminar, una reflexión y algún comentario que usted quiera entregar a las personas mayores respecto a sus deberes y derechos en esta área, para que ellos lo tengan presente, sobre todo con un tema tan sensible como lo es la salud. A ver, el único consejo que yo le puedo dar a la población es que se acerque a sus centros de salud, conversen con las enfermeras a cargo, conversen con los médicos a cargo, con los dentistas que los atienden, con las matronas que los atienden, porque todos los profesionales estamos en la misma situación, de entregar lo mejor que nosotros aprendimos dentro de la universidad para poder otorgar la mejor prestación. Una cosa al margen, ¿ya? Yo salí hace muchos años de la universidad, mi paradigma de atención era solamente biomédico, ¿ya? Pero al cabo de los años nos hemos dado cuenta que la enfermedad no solamente es por el ingreso de algún agente patógeno, sino que también hay unas determinantes que se llaman determinantes sociales, en las cuales está inmersa la población y que nosotros los profesionales debemos tomar en cuenta cada vez que atendemos a un paciente que está inmerso en un contexto y que si va a atenderse con nosotros debemos averiguar en qué contexto él está viviendo, la persona mayor, me estoy refiriendo, que si tiene redes de apoyo, que si tiene sus amigos disponibles, que si es capaz de tomar el tratamiento, que si lo puedo acompañar a la salida del box, que si lo puedo llamar desde la sala de espera al ingreso al box, lo llamo por su nombre, evalúo cómo va su marcha, evalúo si está acompañado o no, evalúo si puede responderme a qué día es hoy, en dónde está, cuál es el motivo de su consulta, si tiene claro lo que espera recibir, si tiene claro cómo vamos a administrar en conjunto el medicamento, ¿ya? Y fijar sesiones de control, que es lo más importante. Lo más importante que hemos aprendido es no dejar a los pacientes de lado, ¿ya? Que decir que citemos a los pacientes a un control rutinario de cada 6 meses, cada 1 año, dependiendo de la patología, pero no perder el contacto entre el grupo familiar, ya, porque ya no hablamos de un paciente solo, sino que hablamos de un contexto familiar o en el contexto del que él vive, ya, porque hay familias que se constituyen de una sola persona o familias más extendidas, ya, que tienen derecho a diferentes grados de apoyo, ¿ya? Y los profesionales hemos sido preparados, ¿ya? En mi caso, aprendiendo desde el ejercicio profesional, y en el caso de los recién egresados, las universidades y la Universidad Talca nos ha preparado muy bien con respecto a la salud comunitaria, ¿ya? Y que afortunadamente yo veo a los alumnos de la Universidad de Talca trabajando en los centros de salud como pasantes y como profesionales, y se ve la diferencia entre el que ha recibido una educación sanitaria comunitaria y el que sigue en el estilo biomédico, ¿ya? Atendiendo sus prestaciones de salud. Indudablemente que trabajar con la comunidad, trabajar con la familia y trabajar con el paciente en un compromiso de ambos. ¿Ya? Aquí no se trata solamente de un compromiso de atender, sino un involucramiento de todo el personal, de toda la familia, obtenemos mejores resultados que controles rutinarios desde el punto de vista de la entrega y toma de algún medicamento. Así es, como dice usted, humanizar
la atención. Y qué importante el sello también que entrega la Universidad de Talca a todos los profesionales que se titulan y que también tienen que ejercer en esta área tan importante para todos. Queremos agradecerle, Alejandro, sus palabras, de responder las preguntas en este capítulo y, por supuesto, siempre la colaboración de usted con nuestro canal. Queremos agradecer, como siempre, toda su colaboración permanente con nosotros. Ya, muchas gracias y dispuesto a lo que ustedes estimen conveniente. Muy bien, hemos conversado con Alejandro Poblete, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Él también trabaja en un CEFAM y tiene también conocimientos importantes respecto a lo que hemos conversado y, por supuesto, la experiencia, que es lo que nos interesa. De esta manera, concluimos este capítulo de Preguntas Mayores. Muchas gracias por estar junto a nosotros.